Siempre nos van a seguir, ¿no? Así es, en definitiva, y es que nuestros hijos son la extensión de la vida de nosotros, es decir, prácticamente vienen siendo como la segunda parte del proyecto que, digámoslo de alguna manera, uno inicia. Así es que uno se siente, pero bastante contento de ver cómo los hijos siguen nuestros pasos, incluso más lo mejoran. Fíjese que, por ejemplo, cuando dice en la Biblia que los dos se unirán y serán una sola carne, la gente dice, ¿cómo es eso de que van a ser una sola carne? Si uno anda por aquí, el otro anda por allá. Nos volvemos una sola carne en nuestros hijos, porque sin duda, es una fusión de dos personas y el resultado son los hijos. Entonces, ahí es donde vemos nosotros una sola carne en los hijos. Y esa es la visión, en efecto. Y qué bonito, Henry, es ver, por ejemplo, cuando los hijos están integrados en estas iniciativas con sus padres, porque es un esfuerzo que se hace de manera conjunta, de manera colectiva, y las capacidades se potencian aún más. Sin duda. Sí. Y hay un agregado todavía más importante, y es que cada vez que las generaciones se van dando, es decir, conforme el tiempo va avanzando, nuevas experiencias, nuevos conocimientos van apareciendo, y son los jóvenes los llamados a justo incorporar esas mejoras en los emprendimientos iniciales que han hecho sus padres. Por eso es que es muy importante que ellos se integren para que estas iniciativas puedan tener una mayor capacidad de poder crecer aún más en el tiempo. Sin duda alguna. Comencemos con don Eduardo Lanza. ¿Quién es don Eduardo? Pues yo soy un capitalino que nací ahí por los años del 62, el 17 de octubre de 1962, y fuimos criados, yo soy el séptimo de 9 hermanos, 5 mujeres y 4 varones. Pues tuvimos una vida bien restringida, demasiado exageradamente pobre, viviendo prácticamente en ciertas etapas de nuestra vida de la caridad, ¿verdad? De familiares, de tíos, personas que tal vez sabían cómo estábamos como familia, y pues llegaron a donarnos alimentos. Por ejemplo, uno de los ejemplos, un tío mío trabajaba en la leche Zula, y recuerdo de que él fue a decirle a mi papá: mira, René, si vos querés alimentar un poco a tus hijos, yo trabajo ahí en la leche Zula y podés enviarlos cada mañana con un tarro a que vayan a traer leche. Entonces, cuando llegábamos ahí, tal vez alrededor de 5 o 6 años, vivíamos en la pradera y nos veníamos a pie hasta el obelisco, ahí por donde está la academia militar. 5 o 6 años. Es correcto. Entonces veníamos con ese tambito y nuestro tío nos decía, o era primo de mi papá, él nos decía, revisen esas leches, cuando las leches en aquel tiempo venían de una forma triangular, que creo que tal vez usted no las conoció. No. Eran como una pirámide. Entonces le hacíamos un agujerito, porque ahí botaban las leches que regresaban de las pulperías, que no las habían vendido, era la posibilidad que algunas estuvieran buenas. Entonces nos tocaba hacerles el agujerito, probarlas, y a veces teníamos que echarnos el trago de la leche juca. Entonces, de las leches buenas, de esa leche íbamos llenando aquel tambito hasta que lo llenábamos y lo llevábamos a la casa. Otra era que nos iban a regalar bananos a veces. Ahí iban camiones a botar conchas de hojas de banano, y ahí en medio iban bananos que los recogíamos. Otra era que nos llevaban pan. Otra, queso, llevaban en camiones quesos que tenían gusanos, y mi mami, recuerdo que apartaba los gusanos y partía los pedazos de queso bueno. Y pues gran etapa de nuestra vida, así niños no teníamos ropa, andábamos desnudos en aquellos, como decía, los fríos que hacían en aquel tiempo. Uno de mis hermanos decía cuando le ponían una ropa, pica. O sea, andábamos desnudos completamente como Dios nos echó al mundo. Y así vivimos, hacíamos nuestras necesidades enfrente de la casa. Había una letrina, pero nos daba miedo meternos. Entonces nos creamos bastante etapa de nuestra vida a puro banano y tortilla. Esa era la comida del día. Enrollábamos 2 tortillas, un banano, y con eso comíamos, a lo que tuviéramos capacidad. Yo recuerdo cuando jalábamos leña de los aserraderos que estaban ahí frente al aeropuerto, que me tuve que comer un banano con todo y concha para poder sentir que me llenaba. Y tal vez guardar un pedacito de mínimo para poder sentir el sabor del mínimo, ¿va? Y así en la escuela, ya cuando estábamos en la escuela, que ahí fue donde nos venimos a vestir porque había que ir con uniforme a la escuela, entonces nos compraban el uniforme como de estreno para Navidad.
Entonces lo estrenábamos el 24, después lo lavaban y el 31 otra vez lo volvíamos a poner. Y después utilizarlo ya cuando empezaban las clases. Te recuerdo que en esos tiempos estaba la merienda escolar, era una leche que hacían en unas tinajas de aluminio, sí. Y en unos vasitos de aluminio repartían la leche a todos los niños. Yo recuerdo que andaba vigiando todos los niños que no se la tomaban para recogerla en botes. Mi papá tomaba Nervoforza. Entonces en esos botes de Nervoforza yo los llevaba a la escuela y iba llenando todos los poquitos que dejaban de leche y se los pasábamos a mis hermanas menores, las menores que mí, que tenían 4 años por ahí, y se los pasábamos por la malla de la escuela para que los llevara a la casa y tuviéramos algo que comer. Mi papá se preocupaba nada más porque hubiera un costal lleno, como que una carga de maíz, que compraba la carga de maíz para que hubieran tortillas. Ya después, ¿con qué se iban a acompañar las tortillas? Ya era cuestión de la rebusca del día, ¿va? Era del diario. Y así fue pues muy duro. Como le dije, no habían camas, no habían cobijas, cada quien tenía un costalito donde meterse y cada quien buscaba un rinconcito, otros arriba de una mesa, otros abajo, y así esa era nuestra cobija, nuestra cama, nuestra colcha, nuestra almohada, ese costal era todo, pues. Y como le contaba también a Pinto, en la mañana a veces nos despertaba el hambre porque no habíamos comido tal vez nada en la noche, en la cena. Entonces en la mañana, tipo 3, 4 de la mañana, nos despertaba el hambre y el frío que azotaba. Y mi mamá recuerdo que se ponía en el fogón y soplaba para encender aquel fogón y ponía una olla para hacer el café. Y todos nosotros acurrucaditos a la orilla del fogón para calentarnos y esperar que estuviera el café para tomarnos una tacita de café. Y recuerdo que tenía de las tortillas que sobraban, que se enduraban, las tostaba ahí en el comal y las hacía pedacitos y las metíamos en el café tipo cornflakes, pero con tortilla. Y le echábamos un poquitito de sal y con eso comíamos. Y desde ahí para iniciar el día a ver cómo nos iba a ir ese día, ¿verdad? Para ver cómo subsistíamos. Pero gracias a Dios no fuimos enfermosos, no anduvieron corriendo con nosotros a médicos. Yo tuve varias heridas así de golpes que me di en la calle jugando. Jamás me llevaron a costurar y Dios me las sanó. Yo, si usted me ve las heridas que tengo, pareciera que están las costuras ahí de un médico. Pero fue la mano de Dios que me costuró, porque nunca me llevaron a un hospital a que me costuraran. Heridas grandes, ¿verdad? Y Dios nos sanó, pues, y Dios nos dio la libertad de poder vivir con ese deseo de salir adelante. Desde ahí creo que, porque mi papá nos llevaba como ayudantes a trabajar a las colonias donde él iba a hacer remiendos de casa, albañilería, fontanería, y él nos cargaba con herramientas y desde pequeños nos llevó y nos fue enseñando la honradez y el deseo de poder salir adelante a través del esfuerzo, ¿verdad? Muy honradamente y bonito, ¿verdad? En esos momentos era difícil, pero hoy que la recordamos es como un gran tesoro que tenemos nosotros. Sin duda le llevó una gran experiencia eso, ¿verdad? Y empezó a emprender. ¿Cuál fue su primer emprendimiento? Pues vean, miren, mi primer trabajo que me dieron fue en una agencia, un ingeniero que trabajaba en Soptravi, que era Secop en aquel tiempo. Un tío trabajaba ahí en Secop en señalamiento y me dijo, fíjate que hay un ingeniero que necesita que le jalen la comida, y el ingeniero vivía en las colinas. Yo me acuerdo que yo me venía a pie desde el reparto donde vivíamos en ese tiempo para no gastar los 10 centavos que valía el bus y ahorrármelos, y llegaba hasta las colinas tipo 11:30, me daban mi comidita, un platillo de sopa, y después me daban la vianda del ingeniero. Me iba cuando los buses pasaban por donde era la peatonal, el mercado y todo, hasta llegar allá por el obelisco. Ahí me bajaba y le iba a dejar la comida al ingeniero. Entonces me pagaban 15 lempiras al mes. Y ese fue el primero. Después mi hermano Jorge me consiguió un trabajo en una oficina de ir a barrerla y a trapearla. Pero en mi casa jamás tuvimos piso de limpiarlo con trapeador. Siempre los pisos donde vivimos eran de tierra o eran de ladrillo rafón, que eran lavados. Entonces yo nunca aprendí a trapear, pues. Claro, no sabía. No sabía. Sí. Entonces yo recuerdo que me llevaron a ese trabajo, a limpiar esa oficina, tenía que ir 3 veces por semana, y igual me pagaban 15 lempiras al mes. Entonces yo barría y me ponía a trapear, y yo buscaba que el ladrillo me quedara brillantío. Claro, porque estaba húmedo, yo miraba bien bonito y me iba. Bueno, aguantaron unos días, unas 2 semanas, me dice el encargado. Me dice, mira, me dice, yo creo que vos no aprendiste a trapear ni a barrer, te voy a enseñar. Y agarró la escoba y me dijo, este señor Ildefonso Midense,
Así se barre, y me agarró la escoba y me enseñó a barrer, y después me dijo, el trapeador se limpia, se retuerce, se vuelve a lavar, se vuelve a pasar, y son varias pasadas las que se dan. Y eso no te digo, porque mírame, cuando se secaba le ponía el dedo y se quedaba marcado ahí, pues. Esa fue una de las grandes experiencias de poder aprender a trapear, ¿verdad? Y después me tiré a vender cacahuates, también porque la necesidad que teníamos era grande. Entonces yo les dije a unos amigos que llevaban en la calle, yo los miraba que ellos en la noche tomaban refrescos, fumaban, compraban confites, les decía, llévenme a trabajar a mí. Y uno me llevó a vender periódicos en la Parque Central, periódicos y lustrar zapatos. Con él, yo andaba de ayudante de lustrabotas porque yo no sabía tampoco lustrar, si nunca había tenido zapatos, pues. Y los periódicos yo se los andaba a él cargando porque el que los vendía era él. Entonces, después me consiguieron otro mismo de estos amigos a vender cacahuates. Salió una cajita de cacahuates todo un día. Me acuerdo que me pusieron 7.50 de venta para todo el día. Y me puse unas botas de mi hermano que eran tacón alto y caminando todo este centro por el estadio, parte de Comayagüela, fui a terminar al Cine Presidente, en aquellos tiempos ya de noche. Y el pago era, ¿cuánto me gané? Creo que como 75 centavos. Y llevé cacahuates para la casa y el vuelo que me restaba, que eran como 55 centavos, y los llevé a mi mamá, porque la cosa era ayudar que la familia saliera adelante. Al ver que yo hice eso, mi hermano mayor se molestó. Me dijo, vos te vas a hacer un vago, vos querés andar solo en la calle. Te voy a llevar el lunes al taller. Entonces el lunes me llevó al taller de las Torres, del gobierno, y ahí me llevó como aprendiz, y al taller de torno. Y ahí inicié a los 14 años más o menos. Y ahí empecé a ver las máquinas, a ver cómo fabricaban piezas, a limpiar todos los tornos, a aceitar y todo eso. Barríamos también y todo eso, el taller los viernes. Y a partir de ahí, pues a mí me encantó ese trabajo, porque era un trabajo que uno de mis hermanos ya era tornero, y yo quería todo. Mi hermano José, era un gran ejemplo para mí. Yo quería todo lo que él era, yo quería ser igual que él. Entonces cuando me llevaron a mí le digo que se me abrió la mente y ver aquello, y empecé tan cipote. Entonces tuve 1 año y medio. En ese tiempo en el gobierno me pagaban 105 lempiras al mes, pero hasta los 6 meses me pusieron sueldo. Tuve los 6 meses Primero antes. 6 meses gratis. De gratis. Pero mis hermanos estuvieron 3 años sin ganar nada. 3 años. Y el otro 2 años. A mí me fue bien 6 meses. Bien, claro. Pero mire, 105 lempiras al mes, con el tiempo de Melgar Castro. Después mi hermano trabajaba con una compañía italiana, Lastaldi, Columbus, y estaban en un proyecto en Bonito Oriental. Y él me escribió que me fuera para allá, que me estaban necesitando una persona con mis cualidades. Y me fui. Y ahí, claro, era un proyecto donde había trabajo de todo tipo, como para aprender, ¿verdad?, a trabajar. Y entonces ahí me pusieron como un tornero de segunda, con un sueldo, más o menos sacaba a la semana 140, 150, 160 lempiras. En ese tiempo el tiempo de comida valía 1 lempira. Pero me dijeron, como usted está chiquito, me dieron el comedor, te lo vamos a dejar a 80 centavos. Y tal vez comía más que los otros, ¿verdad? Ahí aprendí a comer huevo, porque como huevos comía, pero así estrellado nunca me gustaba por la yema. Pero allá sí me lo servían, tuve que aprender. Y así un montón de cosas. Tomábamos agua del río, era agua que tenía color como de fresco de tamarindo, porque no había otra manera, pues. Estábamos en un lugar donde una selva, donde habían animales alrededor, monos y culebras, lagartos, cocodrilos, por todo lugar, charco que había ahí en Bonito Oriental, era como una selva. Y entonces, pero ahí aprendí a trabajar. Te imaginas, después de ganar 105 lempiras al mes, allá me salían 150, 160 a la semana. Y así fue ahí, y le puse a aprender, porque el horario normal que teníamos de trabajo era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero nosotros nos quedábamos haciendo extra hasta las 12, 1, 2 de la mañana, todos los días. O sea, sacábamos más dinero de horas extras que lo del sueldo en sí. Entonces todo ese proceso así tan acelerado me hizo tener una capacidad de trabajo y un aprendizaje que a los 16, 17 años yo ya era un tornero calificado, pues. Y ahí pues después de eso la compañía terminó allá, fueron 5 años en Bonito Oriental, veníamos aquí a Tegucigalpa 2 veces o 3 veces al año lo más. Y después mi hermano, con el hermano que estaba allá que me enseñó torno fue José, él compró un carro. Bueno, lo cambió con un señor. No, perdón, ese carro lo compró estando con el proyecto de Bonito Oriental y lo pagábamos en la Nissan.
valía 17.500 lempiras, valía ese carro en ese tiempo, y la cuota, no recuerdo cuánto eran ahorita, ¿verdad? Pero la cosa es que mi hermano se hizo de ese carro, y cuando venimos acá a Tegucigalpa, mi hermano trabajaba en una empresa de transporte, el mayor Miguel, como mecánico. Y ahí pues nos dieron la oportunidad de tener buses. O sea, entonces vino mi hermano José, cambió ese carrito por un bus y él empezó a trabajar. Y fue así como se formó la ruta de la Kennedy. Mira, los que mandaban en ese tiempo a trabajar para la Kennedy, porque las rutas eran buenas, aquí era Comayagüela y Tegucigalpa. A la Kennedy eran los castigados, porque por algún error que habían cometido vas para la Kennedy. Y preferían no trabajar. Y mi hermano fue perseverante y de ahí emprendió. Dijo, aquí me voy a quedar. Cuando le terminó el castigo, que parece que eran 2 semanas, le dijeron, bueno, ya podés volver a la ruta. No, aquí me voy a quedar, aquí déjenme. Y fue así como inició la ruta. Tal vez ustedes se montaron en esos buses de Transportes Lanza. Quedaba en la ruta de Kennedy Universidad. Uh-huh. Bueno, entonces ahí la gente ya fue aprendiendo que había un horario, que ya habían buses que pasaban. Entonces ellos fue que formaron esa ruta. Después se ocupaba otro bus, después otro, hasta que la ruta se fue nutriendo hasta llegar a necesitar 28 buses. Y solo para esa ruta, ¿verdad? De los buses grandes. Claro, después de la ruta de los buses grandes, pues fue decayendo el precio y todo. Ya lo que entregaban, ya no, a veces ni entregaban. Porque decían que no, tal vez entregaban 50 lempiras, 100 lempiras. Entonces vimos que ya no tuvimos que invertir en los buses rapidito, lo cual nos ha llevado a una gran deuda. No hemos podido salir porque las cuotas bien altas, ¿verdad?, de los buses. Pero la cosa es que así se emprendió. O sea, cada uno de mis hermanos ha sido un emprendedor, porque hemos tenido fe en salir adelante y Dios que nos ha sabido guiar, ¿verdad? Porque de la nada, de venir, como le digo, de la nada, sin recibir ninguna herencia, sin nada, simplemente el deseo de salir adelante y ponerle ganas, ¿verdad? Porque a nadie le va a llegar a la cama, ¿verdad? Que acostado el trabajo. Hay que salir y buscarlo. Como dice la palabra de Dios también, que Dios le provee el pan a los pájaros, pero tienen que salir del árbol a buscar su alimento. Claro. Dice de que las plantas, ¿verdad?, las flores, Dios, ni aun Salomón, con todo lo que tenía, se vistió como una de ellas. Entonces, pienso que nosotros, a través de esa fe que tuvimos, lo básico que nuestros padres nos dieron, y también un detalle bien importante, la misma necesidad, porque si era necesidad de hambre, la que nos hizo dar esos saltos para poder ir y salir adelante. Qué buen ejemplo de vida. Pamela, ¿qué dice eso? ¿Qué mensaje transmite esa historia de vida de su papá a usted? A mí me impacta. Yo la verdad es que tengo que aguantarme a mí me conmueve, la verdad, porque aún hoy podés tener gente cerca, conoces o no, pero es fácil ver personas que viven en esas situaciones. Y a mí siempre yo puedo escuchar a mi papi, incluso a mis tíos, contar su historia y la verdad es que a mí me hace, yo me la imagino, o sea, yo tengo una manera en cómo me imagino todo lo que ellos cuentan, pero a la vez inspira. Eso ha sido siempre como, si ellos pudieron y yo he tenido una oportunidad o una bendición diferente, ¿por qué no aprovecharla? Uh-huh. Y me hace pensar, o sea, la verdad es que no se trata de que si tengo o no tengo, ya a mí no me vienen oportunidades. Una vez aprendí de un conferencista, él decía, no hay que buscar las oportunidades, hay que estar listo para cuando la oportunidad se presenta. Y yo creo que eso, ya escuchando lo que mi papi dice y todo, yo digo, de alguna manera él se fue preparando, o sea, uno se pone a pensar, la verdad es que todo lo que nos pasa no es para bien, o sea, si uno aprende a ver aún la dificultad más difícil que hoy uno esté pasando, sea económica, emocional, relacional, familiar y etcétera, ¿verdad? De cada una de esos momentos uno va a tener una experiencia y es nuestra tarea encontrar esa cosa buena que hay que aprender de ese problema o de esa situación, aún de las buenas, pues. Entonces, para mí ha sido una inspiración y eso fue lo que en algún momento, y te voy a decir, yo nunca crecí con esa idea de, mi papá tiene su empresa y yo tengo que hacerla. Y nunca tuvimos con mis hermanos
tal vez sí decir, ay, algún día vamos a poner algo, pero no una cosa arraigada, ¿verdad? Como quien dice, no, mi papá viene con ese legado y yo tengo que seguirlo sí o sí. En este momento me parece, perdón Pamela por interrumpirla, pero me parece muy importante hacer una pregunta. Y es que muchas veces los emprendedores, los empresarios están preocupados porque los hijos no muestran señales de querer seguir con el negocio familiar. Ajá, sí. ¿Qué hizo la diferencia en este caso en Pamela? ¿Por qué Pamela decide continuar con el legado, quizá no en transporte o quizá sí, pero qué hizo que Pamela quisiera entrar en los negocios? Buena pregunta. La verdad, y mi primera motivación, primero pues honrar a Dios con el talento que nos ha dado y la oportunidad de estudio que nos dio a través de nuestros padres. Pero creo que una de las cosas muy fuertes es que yo me puse a pensar, y creo que siempre lo transmití a mis hermanos, es que yo necesito o necesitamos estar listos para el día de mañana poder servir a nuestros padres, porque ellos no van a ser eternos. Entonces creo que a mí eso es una motivación bien grande. O sea, ellos, mi mamá y mi papá saben que parte de esforzarte por esto es que a futuro yo pueda también devolverles un poquitito de todo lo que ellos han vivido y poder estar ahí para ellos cuando lo necesiten, pues sea por salud, por diversión, por enfrentar alguna situación, ¿verdad? Entonces creo que ese sí te puedo decir que es como ese fue mi base. Eso es muy importante. ¿Y cómo se siente Pamela, por ejemplo, al observar la figura de un padre que desde muy abajo comenzó? Nos acaba de contar todas las situaciones precarias en que tuvo que vivir, no solamente él, sino también toda su familia. Pero ¿cómo poder lidiar y esto que sirva también de ejemplo para aquellos hijos que también quieren entrar en el tema de los negocios, en el tema de los emprendimientos? ¿Cómo lidiar con esa figura de un padre que pudo emprender y un hijo que está iniciando? ¿Cómo lidiar con el tema de no dejarse opacar por el éxito que ha tenido papá, que ha tenido mamá? Y yo, por mi propia cuenta, que soy otra persona, poder iniciar. Es decir, ¿cómo no sentir ese miedo? ¿Cómo no sentir ese miedo de mi papá sí lo logró, mi mamá sí lo logró, pero yo siento dificultades? Y ese es un tema que de repente a los hijos les puede ocurrir. Y sí, uno lo dice, es como, ay, voy a intentar, y si no sale, y si no puedo, digamos que sí hay una presión, pero más me ganó el ánimo, o sea, de demostrar que sí podía. Y primero quizás sí fue conmigo misma, de evitar tanto comparar, sino que comencé a preguntar, ¿y cómo hicieron esto? Y cuando se toma esta decisión, ¿cómo se hace? ¿Y cómo se forma esto? Entonces, yo le he dicho a él, bien sinceramente también, ¿verdad? O sea, así como yo me he ido capacitando ya llevo aproximadamente 4 años de que decidí emprender, yo también le digo, es como hay que hacer mejor estas cosas. Y tengo claro que sí, o sea, ya contestando, yo digo, yo puedo ver su ejemplo y no está de más toda la experiencia que él ha tenido. Entonces, nunca me sentí como una competencia, porque para empezar, pues son rubros muy diferentes y al contrario, más bien es como le echo fuerza a mi idea con la experiencia que él ya tiene. Claro. Como le saco todo lo que ha aprendido este hombre, mi papá, en todo este tiempo para emprender lo que yo quiero. Sí, y es que pasa algo, porque él ya creo que por ahí lo explicó, él estudió hasta 6º grado. Yo sí tuve la oportunidad, y mis hermanos también, de estudiar hasta en la universidad. Pero un día hay muchas frases que a mí me gustan, otras que he inventado por ahí, pero hay una que a mí no se me olvida. Una que estábamos ahí en un momento platicando y él decía, ¿verdad? A mí me dicen ingeniero, a mí me llaman ingeniero. Y yo, pues sí, yo ya estoy acostumbrada a que mucha gente lo trata de ingeniero, pues, y hay quienes ni saben que no tuvo esa oportunidad, ¿no? Pero la experiencia, su vivir, su talento se formó con los años. Entonces, él dice, sí, y es cierto, dice, yo soy ingeniero porque me las ingenió para vivir. Ay, esa frase a mí eso sí me pegó en el momento en que yo la escuché, porque yo dije, es cierto, o sea, los papás, mamá y papá, ambos de verdad que se las ingenian para que uno pues siga adelante. Y si uno tiene una idea, por muy loca que parezca, eso sí hemos tenido el apoyo muy importante de mis padres, porque yo medio comentaba antes, ¿verdad?, de entrar acá,
tal vez mi historia no es como a veces tan triste, si se podría decir así, ¿verdad? Pero sí ha tenido sus dificultades. Porque como sea, también uno no se pone en el plan de, que suele pasar a veces, de que no, pero es que él me tiene que ayudar y me tiene que dar esto y me tiene que dar lo otro, sino que uno se mete y también uno ve cómo va resolviendo, ¿no?, el asunto y el apoyo de ellos ha sido muy importante en todo el proceso, con consejos, con estar en casa, ay, pasó este problema y cómo lo resuelvo, o ayúdenme en mi caso, ¿verdad? Pueden ir a comprar este material, me pueden ir a dejar esto, y así es como uno realmente como tiene ese apoyo, se va formando, y es importante no perder como cada detalle en el proceso tampoco. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Una idea o una pregunta que me viene en este momento a la cabeza es, ¿por qué Pamela no decide seguir los pasos en el rubro de transporte de su padre, pero sí decide iniciar con una actividad muy diferente? ¿De dónde nace esa idea? Bueno, mi idea, no decidí porque, digamos, nunca fuimos tan metidos en el hecho. Yo sabía que ellos tenían los buses, que el taller, pero pues quizás nunca le hallé como Ahora, sí pensamos, no, cuando ya seamos grandes, vamos a estudiar. De hecho, una de mis hermanas estudió una carrera pensando en un futuro, nos toca a nosotros seguir este legado. Pero, ¿cómo nace la idea? Yo soy licenciada en diseño gráfico y pues yo terminaba de hacer mis tareas a las 3, 4 de la mañana, pero a las 7 yo tenía que estarlas entregando. Y todos los que son en el área del arte me van a entender, ¿verdad? Incluso las otras carreras, pero hablando de arte, a uno le lleva horas hacer algo que parece sencillo. Y justo porque parece sencillo, lleva mucho trabajo antes. Entonces yo dije, no, ¿y por qué no hay un lugar? Porque el estrés era solo existía un lugar en ese momento en que yo estudiaba donde yo sabía que a las 10, antes de las 10 yo tenía que estar ahí para poder imprimir y tener con seguridad mi tarea presentada a las 7 de la mañana. Entonces, a raíz de esa experiencia como estudiante universitaria específicamente, y mis hermanos también la vivieron, nace la idea de Control P, ¿verdad? Es una empresa familiar. Estamos ahí con mis hermanos, básicamente, ¿verdad?, echándole mano. Es un centro de impresiones digitales, 24/7, ya que hacemos entrega a domicilio de las impresiones. Fue una idea que por ahí hablábamos con mis hermanos, ¿verdad? Y si tenemos que emprender, y si hacemos esto y lo otro. Pero pues fue en un momento con mis hermanos, nosotros somos 4, yo soy la mayor de los 4. Solo tengo un hermano varón que es el tercero. Y pues... es algo chistoso porque él estaba en un momento de su vida porque ya quería dar su paso con su novia y casarse, ¿no? Entonces, y él había regresado de una especie de entrenamiento en Europa. Polonia. En Polonia, sí. Y el asunto es que, bueno, no encontraba. Entonces le digo yo, ¿y por qué no hacemos esta idea? ¿Te acordás que hemos hablado? Entonces empezamos. Y fue esa misma tarde en la sala comenzamos a tirar ideas de cómo se podía llamar y ya medio teníamos orientado qué queríamos realizar y realmente fue él el que tiró el Control P, ¿verdad? Y luego nuestro eslogan, y tu atajo a la impresión, y queríamos seguir buscando porque nos gustó, pero quizás no es el adecuado. Y hasta que nos casamos, o sea, no se nos podía quitar de la cabeza ese nombre y ese eslogan. Y en cuestión de semanas ya era como, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hablar aquí con alguien de la familia y cuánto nos va a prestar, porque pues, y de dónde nosotros. Y así comenzamos. La verdad es que, sí te voy a decir, nos tiramos al vacío. Cuando uno emprende, de verdad que uno se tira al vacío y no hay retorno. O sea, es una aventura. Y de ahí ahora que ya llevo un ratito, yo diría, ya no me tiraría mucho. O sea, ya las cosas sí se tienen que ir pensando, pero eso es lo bonito, de que uno tiene esa experiencia de tirarte, de aprender, de desaprender y volver a aprender. Claro, y de equivocarte, bueno, aunque uno tiene la opción como emprendedor de decir me equivoqué a fracasé, ¿verdad? Sí. Un fracaso puede ser algo que te deje tirado, ¿verdad? Y un aprendizaje, ¿verdad? Puede ser algo que te enseñó de un macanazo, de una caída, como dice Lux Nahual, del suelo se suele aprender, y levantarse y tomar ese macanazo, como así lo mencionamos nosotros, como aprendizaje. Pues bueno, para que
para que podamos aprender con menos macanazos posibles. Yo les comentaba al inicio del programa que tenemos un evento este próximo fin de semana, del cual tengo y me acompaño con un pequeño audio, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes para que pueda transmitirles este audio, el contenido que pueden tener acceso ustedes al inscribirse a este primer campamento para emprendedores en Casa Quinchón este próximo fin de semana. Pues es el sábado todo el día y el domingo todo el día, con al menos 4 equipos, con equipos de 4 personas listos para poder aprovechar este evento. Escuchémoslo. Muchas personas tienen ideas de negocios pero no saben cómo comenzar. Otras ya han comenzado, pero en el camino se van quedando sin herramientas. El Connect and Create es un campamento de emprendimiento orientado para aquellas personas que necesitan un impulso para crecer y monetizar. Tendremos conferencias y actividades prácticas en las cuales te podrás envolver y desarrollar tu empresa con nosotros. Te enseñaremos desde cómo constituir tu empresa, todos esos aspectos legales, cómo estructurarla y hasta cómo llevar el mercadeo para que tu empresa se dé a conocer. Lo realizaremos este 8 y 9 de febrero en Connect Cowork. Y además, si tenés tienda de acampar, vamos a estar realizando un campamento en la azotea de Casa Quinchón. Y vamos a estar realizando más actividades de networking. Todo esto tendrá un valor de $75 por tu equipo, hasta de 4 personas. Para los ganadores del campamento tenemos un Starter Pack que incluye una membresía de 6 meses en Connect Cowork para todo tu equipo, un logo para la nueva marca proporcionado por NSR Agency, una membresía de 1 año de comercio electrónico con Sube Latinoamérica y una consultoría para la constitución legal de la empresa con Alvarado Duarte. Además tenemos para todos los participantes sorpresas. Si quieres saber más, hazte clic en la publicación. Pues ya lo saben, entonces estamos allí pendientes de este evento que va a ser sumamente interesante para que los emprendedores que ya comenzaron o que no han comenzado, pero que le tienen ganas a esta cuestión, ¿verdad?, pues comiencen a emprender. Antes de pasar con la sección de Economía para Todos, que es una sección de este programa súper educativa, súper interesante, quiero comentarles un par de interacciones. Aquí nos escribe a través de las redes sociales Belinda Cuello: excelente servicio en Control P, nos dice Belinda. Gracias. Roberto Meléndez nos saluda. Saludos, compatriotas, aquí su amigo emprendedor. Les saludo cordialmente desde Columbia, South Carolina, en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, también gracias a Arturo Sánchez por su mensaje. También a Marian Serrano. Y bueno, bella herencia de emprendimiento y honradez, dice. Muchísimas gracias. Noemí Padilla: excelente programa. Saludos desde Nueva Orleans. Muchísimas gracias, Noemí. Julieta Núñez: excelente testimonio de vida y de lucha, nos comparte. Además, bueno, Manuelito López Ortiz nos saluda desde Choloma. Dice que amaneció lloviendo, como les comentaba al inicio. Pues ánimo, Manuelito, a sacar su abrigo y su respectivo paraguas para poder estar ahí con cuidado y que no se nos enferme, ¿verdad? Pero que siempre emprendamos el camino a salir adelante. ¿Quién más? Bueno, Salomón Rodríguez nos comenta: muy bonito programa. Muchísimas gracias, Salomón, por estar ahí pendiente de nosotros y de este programa que es al final de ustedes. Carla Núñez nos dice: excelente. Gracias, Carla, por estar también escribiéndonos y atenta a nuestros invitados, a nuestras experiencias, a esta cuestión que día con día debe y nos deja sin duda aprendizajes para la vida. Yo comparto y remarco las palabras que dijo tu papá, Pamela, que el ingeniero
si bien hay un sistema académico, ¿verdad? Sí, que, claro. que te da un título, Sí. el ingeniero es el que Un utiliza conocimiento. el ingenio Sí. para solventar problemas, ¿verdad? Exacto, sí. Y totalmente. Ahora, Cristian, Sí, muchas gracias, Henry. Y antes también de iniciar con el segmento de Economía para Todos en el programa número 1 del emprendedor hondureño, al estilo emprendedor, quiero darles una sorpresa. Está pendiente en esta mañana de la transmisión de Radio América una persona que ustedes conocen, don Eduardo y Pamela. Se trata de Ronald David Zúñiga. Sí. Ah, Ronald sí. David Zúñiga nos menciona que don Eduardo es cuñado de su esposa, de la Correcto. esposa De de mi Ronald, tío, sí. y Pamela es sobrina de su Sí, esposa. Así que político. le damos un saludo muy Sí, fraternal a Ronald David Zúñiga, que está pendiente de nuestra transmisión en esta mañana Sí. por Radio América. Así Gracias, también tío. el ingeniero en sistemas Ariel Antonio Cálix está pendiente de nuestra transmisión. También le enviamos un saludo y le damos muchas gracias por estar pendientes de nuestra señal en esta mañana. Y ahora sí, vamos a nuestro segmento de Economía para Todos. Y como dijimos en nuestra introducción en la semana pasada, Economía para Todos trata de darles a todas las personas que nos escuchan, en especial a nuestros radioescucha emprendedores, algunas ideas sobre el tema de la economía, cómo se conocen o cómo se interpretan los indicadores de los que los economistas frecuentemente estamos hablando. Yo entiendo que muchas veces las personas, cuando nos escuchan hablar de temas técnicos, se preguntan, bueno, ¿y de qué están hablando los economistas? Por eso es que este segmento de Economía para Todos se llama de esa manera. Es tratar de democratizar la economía y llegar a todos con conceptos fáciles, de una forma muy amena, de una manera bastante fácil, para que podamos comprenderlos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el crecimiento económico, Henry. ¿Qué Sin es el duda. crecimiento económico? Yo no tengo la menor idea, pero también es un tema que tiene que ver con de qué nos sirve como emprendedores la economía, o comprender, interpretar todas esas cosas de esas ciencias ocultas de la economía. Así es. Muchas veces se pregunta a la gente, bueno, pero ¿qué hago yo con estas cosas que los economistas están hablando? ¿Cómo afecta a mi negocio? ¿De qué manera está relacionado con lo que yo hago? Pues en mucho. Veamos un ejemplo. Y vamos a comenzar, como dijimos, con el concepto de crecimiento económico. Cuando el Fondo Monetario Internacional, cuando las agencias oficiales de gobierno anuncian que el crecimiento económico, por ejemplo, fue de 3 puntos y algo por ciento, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo bastante sencillo, créanmelo. Cuando una empresa, cuando un productor, cuando alguien que tiene una iniciativa empresarial produce un bien o servicio, pues simplemente lo que está haciendo es transformando una serie de insumos en un producto o en un servicio. Y para poder ejemplificar en esta mañana, tenemos dos casos. Un caso del que conoce bastante bien don Eduardo y Pamela. Por ejemplo, cuando tenemos una empresa así como la que tiene Pamela, una empresa que se dedica, digamos, a prestar servicios de impresión, ¿qué es lo que sucede? En este caso, Pamela necesita ciertos materiales, como por ejemplo necesita papel, necesita tinta, necesita electricidad, necesita los equipos de cómputo, necesita una serie de materiales que utiliza a la vez para poder hacer las impresiones que los clientes solicitan. Pues bien, cada vez que Pamela hace una venta, lo que entrega es un papel con una imagen o con un texto. Pues bien, esa es la producción. Y esa es la venta de, por ejemplo, Pamela. Pues supongamos que en este caso, Pamela ha vendido 200,000. Este es un caso muy hipotético. Supongamos que ella ha vendido 200,000 lempiras, es decir, que ha impreso imágenes, tiene, digamos, texto que en este caso ha vendido a sus clientes. Pues en este caso, Pamela, usted requirió materiales, ha utilizado materiales para la impresión de ese conjunto de papeles que está entregando a sus clientes. Pues bien, eso es lo que se conoce como insumos intermedios. Pero eso se transforma, es decir, cuando nosotros utilizamos papel, tinta, todo lo que he utilizado para imprimir, todo eso son insumos intermedios. Sí, materia prima, digamos. Exactamente. Ajá. ¿Que se transforman en qué? Se transforman en un producto final, en un producto terminado. Sí, lo que ella tiene por venta a sus clientes. Pues bien, pero también ella necesita gente que le ayude a imprimir, gente que le ayude a poder colocar el producto. Claro. Todos esos sueldos y salarios que se le paga a las personas sirven para poder añadir el valor al material. Es decir, estamos transformando los materiales en un producto terminado. Pues entonces, todos los pagos por salarios que se realizan, por ejemplo, y después
en el momento de colocar el producto, se genera una ganancia, pues entonces la ganancia junto al pago que se ha hecho a los trabajadores o a nuestros colaboradores es lo que se conoce como valor agregado. Pues entonces, la suma del valor agregado de todas las empresas, de todos los productores, de todas las actividades económicas, es lo que se conoce como Producto Interno Bruto. ¿Ven qué fácil es? Eso es. Eso es. Ok. Ni más ni menos. Entonces, todas las actividades económicas utilizan insumos intermedios que son transformados por el acto de los colaboradores de las empresas. Ya. Entonces, cada vez que vemos sueldos y salarios, cada vez que vemos, por ejemplo, las ganancias que obtienen los empresarios por dedicarse a una actividad económica, la suma de los salarios, la suma de las ganancias es lo que se conoce de manera muy sencilla, en este caso, se conoce como valor agregado. Y la suma de los valores agregados de todas las actividades económicas constituye el Producto Interno Bruto. De esta manera, entonces, cuando el Fondo Monetario Internacional, cuando las agencias oficiales de gobierno, por ejemplo, están platicando o están dando a conocer las noticias de cómo ha evolucionado el crecimiento económico, lo que están diciendo es que el valor agregado de la economía en total ha crecido en tanto. Y luego dicen, ¿y cuáles son las actividades económicas que más han aportado? Pues entonces comienzan a platicar de la industria manufacturera, comienzan a platicar de la agricultura, de los servicios de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una medida muy importante, Henry, para conocer cómo estamos nosotros respecto, por ejemplo, a periodos pasados. Y típicamente lo que se hace es contrastar el valor de lo que tenemos en la economía, es decir, de la suma del valor agregado de la economía, lo que está presentándose hoy, contra lo que se presentó, por ejemplo, bien sea el trimestre pasado, el trimestre o el mismo trimestre, por ejemplo, del año anterior, si estamos hablando del Producto Interno Bruto trimestral, pero también se compara con la economía total anual. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando del caso de Honduras, en el año 2018 el Producto Interno Bruto creció en 3.7%. ¿Qué significa eso? Que el valor agregado total de la economía respecto a lo que sucedió o respecto al nivel total que tuvo en el 2017 creció en 3.7%. Y la actividad, ¿dónde está? En este caso, don Eduardo Lanza, es decir, la actividad de servicios de transporte que está, en el caso de las cifras oficiales, está dentro de los servicios de transporte y almacenamiento, pues en este caso la actividad también tuvo una variación. Sí, y en este caso fue de alrededor de 4% en el año 2018. Entonces lo que estamos diciendo es que toda la actividad junto a almacenamiento se movió, por decirlo de alguna manera, se movió en 4%, es decir, creció en 4% en valores constantes. Más adelante vamos a dar una explicación un poco más porque estoy en este momento hablando de cifras reales. Cuando las agencias de gobierno, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo están hablando de cifras reales, están hablando de las cifras constantes. Pero más adelante, Henry, en nuestro segmento Economía para Todos, vamos a dar las diferencias entre lo que se conoce como Producto Interno Bruto en términos nominales o corrientes y Producto Interno Bruto en términos constantes. Entonces, la medida que típicamente hacen uso estas agencias oficiales de las que estamos platicando, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, académicos y los empresarios, son las cifras en términos reales o constantes. Interesante. Henry, esto es lo que tenemos para esta mañana en nuestro segmento de Economía para Todos. Gracias. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para todos los que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio América. Muchísimas gracias, siendo interesante, ¿verdad? Porque al final, como emprendedores, nos damos cuenta que el esfuerzo que hacemos cada uno desde su trinchera, trabajando paso a paso, sin duda aporta a la economía nacional, ¿verdad? Básicamente, ya casi se nos va la hora, les cuento, ¿verdad? En esta platicada que fue súper rápida. Sí. Pero no quiero dejar de agradecer a Vanessa Medina, que felicidades a ambos, son una inspiración, dice Vanessa. Pamela y don Eduardo son un ejemplo de personas enfocadas y disciplinadas. Dios bendiga sus vidas, empresas y familia. Gracias, Vanessa. También a Rogelio Martínez, excelente programa, saludos a todos, muchísimas gracias Rogelio. Abel Cruz, buenos días, Dios les bendiga desde Talanga. Y Carla Núñez nos escribe, excelente explicación acerca de el PBI o PIB. Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto, ok, perfectamente. Bueno, ya nos vamos, yo les agradezco muchísimo, ya saben que los espacios aquí están disponibles para ustedes y también para los que nos escuchan, si tienen allí, conocen gente emprendedora, así como Pamela o como don Eduardo, que se han tirado, como dijo Pamela, ¿verdad?, a cometer errores, pero sobre todo a aprender de ellos, ¿verdad? Sí.
pues invítenlos, contáctense con este programa por WhatsApp, por una llamada al 3302-7344. Visiten nuestras redes sociales, ahí están todos los programas anteriores que los transmitimos por Facebook Live. ¿Y qué más? Bueno, también visiten la página web de estiloemprendedor.com, donde encontrarán toda la información asociada a estos temas. Pamela. Muchas gracias por el espacio. La verdad que es un honor estar con ustedes en esta gran institución. Gracias. Y pues sobre todo poder compartir el espacio con mi papá. La verdad es que eso sí me honra un montón y les agradezco que brinden estos espacios, esa explicación que yo siempre he dicho, explíquenme como niña de kinder. Así es mucho más fácil entender muchas cosas y el ánimo, ¿verdad? Para el que tiene alguna idea por ahí, no tenga miedo a lanzarse. La verdad es que esto es un aprender constante. Vuelvo a empezar otra vez, solo que ya estoy un escalón más arriba. Muy bien, don Eduardo. También agradecido por este espacio. La verdad que cuando yo le pregunté cuánto tiempo dura el programa, 1 hora, yo dije, ¿qué podemos hablar en tanto tiempo? Digo, no sé cómo se va, porque uno resume su vida en un momentito. Y yo digo, si yo cuento mi vida en 5 o 10 minutos y después todo ese tiempo. Pero la verdad que es increíble, ¿verdad? Cómo uno puede ir hablando y sacándole provecho a estas cosas. Porque yo no hablé del taller industrial, por ejemplo. Por supuesto. O sea, porque a través de los buses se creó la idea de poner un taller. Porque yo trabajaba con la compañía italiana y siempre tenía el deseo que tuviéramos un taller para poder fabricar piezas para nosotros mismos y así abaratar esos costos. Pues nosotros pagábamos otros talleres, pues. Y así fue como inició el taller industrial, que hoy tenemos ya 25 años de tenerlo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que hemos podido salir adelante. Estamos ahí ofreciendo esos servicios, ¿verdad? Trabajamos todos los días, le trabajamos a cantidad de empresas grandes aquí en nuestro país, porque la experiencia nos ha dado la oportunidad de llegar hasta esas empresas grandes a prestar servicio. Y pues no quería también dejar desapercibido la familia que me ha escrito al teléfono. Sí. Una de mis hermanas me decía, María Elena, contales, me dice, cuando hurgabas la vianda del ingeniero, cuando iba en el bus. Yo trataba de irme en el último asiento del bus para que nadie me mirara, y cuando yo iba en aquellas viandas que ponían como 4 o 5 viandas, yo iba hurgándolas cada una y le sacaba un poquito de comida. Siempre por el hambre que mantenía. Ya el ingeniero, ya la comida ya le llegaba manoseada, pues. Pero me di cuenta que el ingeniero ni comía, porque una vez me dice, espérate para que me lleves la vianda porque yo voy de viaje. Pues me quedé esperando la vianda, y cuando yo llevaba la vianda en el bus, la revisé y toda la comida de vuelta. Y entonces mejor me la como yo, y entonces con más certeza yo me la comí en el camino. Y también quería saludar a cada uno de mis sobrinos que han estado ahí escuchando el programa, amigos como Cristian Betancourt, a Jorge Lanza, mi hermano, que ha estado escribiéndome también, y toda la familia, Carolina, y todos los que han estado pendientes de este programa, a mi esposa querida, que nos casamos, se me olvidó decirle, emprendimos esa empresa también de matrimonio a los 22 años con mi esposa, y la cual tenemos 4 bellos hijos, ¿va? Pamela, Alejandra Fabiola, Eduardo René y Ingrid Sobeida, ¿verdad? Pero una cosita, un detalle que les quería contar es, fue difícil para mí cuando todos estaban, uno en escuela, otro en colegio y las 2 mayores en universidad. Era un gasto de 40,000 lempiras mensuales. O sea, me las vi en duro, pero Dios proveyó. Y yo paso agradecido con Dios, porque en esos momentos de estudio de estos muchachos, Dios puso el dinero para poder pagar la universidad y sin atrasarnos ningún mes, ¿verdad? Y eso pues fue una bendición de Dios en realidad, cuando los tiempos estuvieron mejores. Bueno. Les agradezco a ustedes por tenernos aquí, y un saludo a toda la familia, a todos los oyentes de Radio América, que también puedan animarse a emprender, ¿verdad?, en esta vida para que salgan adelante. Bueno, muchas gracias. Feliz domingo y a emprender. Gracias.